mi trabajo se especializa o digamos comparte los territorios de la cultura, del mundo digital, de la participación ciudadana, hace aproximadamente unos 10 años. Pero también hablo desde otro lugar, desde mi propia experiencia con una discapacidad invisible. Durante mucho tiempo ni yo misma aceptaba nombrarlo así, porque me habían enseñado que si algo no se nota es mejor no decirlo, y porque en realidad los medios, que forman gran parte de nuestro imaginario, me habían convencido de que la discapacidad era algo visible, algo que se veía, que se notaba. Pasé años viendo historias de superación en la televisión, como la Teletón, ¿no? O los reportajes los domingos, de personas que vencían o que superaban su condición, su discapacidad. Crecí escuchando nombrar el discapacitado, ¿no? Donde se coloca la discapacidad por encima de la persona. Y en ese guión claramente yo no encajaba. Lo mío no se veía, solo a veces, no generaba compasión ni tampoco titulares, y si lo generaba era más desde la pena, ¿no? La subestima, la enfermedad. Y fue recién cuando empecé a trabajar en accesibilidad, hace unos 8 años, que entendí que la invisibilidad también es una forma de exclusión, y que en los medios esa exclusión, como en la sociedad, es estructural y no accidental. La invisibilización no es causal, ¿ok? Es una forma de violencia simbólica. Puede sonar fuerte lo que estoy diciendo, pero me parece que estoy en lo correcto. Los medios de comunicación, como nos recuerda Stuart Hall, no reflejan la realidad, sino que la producen. Y lo que no se nombra no existe. Y si los medios deciden que solo ciertos cuerpos y mentes son representables, lo demás queda fuera del marco de lo humano visible, podríamos decirlo así. En el Perú, nacer con una discapacidad significa que la sociedad automáticamente te ponga etiquetas. Etiquetas que están llenas de estigma y de discriminación, y por supuesto que significan ausencia de derechos. Cuando uno adquiere una discapacidad a partir de una condición o de una enfermedad, como es mi caso, la sociedad también te pone etiquetas. De hecho, la mayoría de veces las etiquetas te las pones tú, porque la sociedad te dice que una persona con discapacidad no es funcional, ¿no? Y empiezas a enfrentar ciertas barreras de las cuales antes no eras consciente. Y también eso termina muchas veces en ausencia o limitación para acceder a tus derechos. Entonces, en el Perú esta exclusión tiene raíces profundas, como lo acabo de decir. Nuestras pantallas, la radio, los periódicos, los medios de comunicación y la industria cultural han construido una noción de diversidad, ¿no? Que casi nunca incluye a la discapacidad, porque pareciera que la diversidad pues tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? Y cuando lo hace, la verdad es que lo muestra desde el asistencialismo, el heroísmo o el dolor, ¿no? Y en mi caso, las discapacidades invisibles en realidad se muestran de una manera mucho más extrema, porque si no se nota, se duda de su existencia. Yo soy una persona que tiene una condición del sistema nervioso llamada fibromialgia, que ha desencadenado otras condiciones como la disautonomía, los desórdenes hormonales, con el hipotiroidismo autoinmune, y una serie de síntomas, porque no sé si son condiciones, complejos, ya sea porque
los fármacos me producen eso o porque el ritmo de vida que tengo también me lo produce. Es bastante complejo, pero hoy no quiero hablar desde lo médico, sino quiero hablar más desde mi testimonio. Y desde hace un año aproximadamente utilizo un instrumento de apoyo que es un bastón porque me caí, porque ya sabemos que vivimos en una ciudad muy inaccesible. Y yo ya había tenido problemas para controlar, no sé, mi equilibrio, ¿no? Y requiero de muchos espacios de descanso porque no puedo estar todo el tiempo parada o caminar mucho, pero me caí en la calle, en un hueco de la calle. Y empecé a usar un bastón porque, bueno, necesitaba apoyarme. Primero usé un andador, ¿no? Y la verdad es que fue bastante complejo, pero también tuvo otra parte, ¿no? La gente ya me miraba como alguien que tenía una necesidad, ¿no? Entonces no dudaban de lo que yo necesitaba, ¿no? De la existencia de mis necesidades. Ahora utilizo el bastón de forma dinámica porque el equipo de médicos que me atiende resolvió que es mejor para mi vida, ¿no? A veces necesito ciertos apoyos y está bien. Entonces, regreso. Aún hoy la mayoría de representaciones mediáticas siguen el modelo médico, ¿no? Muestran a la persona como un cuerpo a corregir o como una mente a normalizar, ¿no? O como un comportamiento a regular. Aparecen titulares como a pesar de su enfermedad logró salir adelante, o no se dejó vencer, o los superatletas, ¿no? Y la verdad es que esta narrativa, según Stella Young, a quien recomiendo muchísimo, se llama porno inspiracional, el inspiration porn, que convierte la diferencia o la necesidad o el requerimiento desde la discapacidad como un espectáculo. Y no busca derechos, busca más bien lágrimas, subestima o sobreestima. El problema en realidad no es solo del lenguaje, es de la mirada. Cuando reducimos a una persona a su diagnóstico, le negamos agencia, le negamos participación. Y lo más grave es que este tipo de representaciones se reciclan, se repiten en campañas, ¿no? En noticieros, en películas, en eventos, en series. Como si la discapacidad solo existiera para conmocionar, para emocionar o conmover, pero nunca para incomodar, para transformar, para demandar. No. A nivel internacional, la ficción ha empezado a abrir grietas, afortunadamente. Hay una serie que se llama Typical, ¿no? En la que el personaje principal es una persona autista. El autismo muchas veces es una discapacidad invisible. Y esta serie puso el autismo en conversación. Si bien es cierto, fue una serie consultada, no necesariamente desde mi perspectiva como especialista representa el autismo porque no lo actúa una persona autista. Y yo sé que aquí la gente va a decir, bueno, entonces tengo que tener la discapacidad para poder ficcionarla. Es una gran pregunta que no voy a resolver en 15 minutos, pero que más bien nos da pie a conversar. Entonces, Atypical puso el autismo en conversación, pero también fue criticado por no incluir a personas autistas en el elenco ni en el equipo creativo. En cambio, producciones como, y me voy a ir a producciones internacionales, lamentablemente, Everything's Gonna Be Okay, o As We See It, ¿no? Que están en Amazon Prime, sí integran actores y guionistas neurodivergentes, lo que ha cambiado completamente la forma de contar la historia. Si nos vamos a la plataforma más conocida, que es Netflix, tenemos a Special, que está escrita y protagonizada por Ryan O'Connell, a quien sigo hace unos años, un autor y actor con parálisis cerebral leve y también activista de la comunidad LGTBIQ. En esta serie, la discapacidad en realidad no es el tema central, pero atraviesa absolutamente todo. E incluso se habla del closet de la discapacidad, ¿no?
que muchas veces le pasa a personas con discapacidades invisibles. Como decía en un inicio, lo que no se ve muchas veces se niega y se excluye, y entonces es mucho más fácil no hablar de tu condición o de tu discapacidad cuando es invisible, porque así no recibes miradas de pena o de prejuicio o de admiración, que muchas veces me pasa, ¿no? No, entonces en estos ejemplos no hay victimismo ni heroísmo, más bien hay una vida cotidiana, personas y protagonistas con deseos, con contradicciones, y en eso, digamos, en términos de narrativa, esto es algo más revolucionario. Pero esto es afuera. ¿Qué pasa aquí en el país? ¿Qué pasa con la ficción? ¿Qué pasa con los medios? La representación, que el periodismo o los medios de comunicación en este país sobre la discapacidad es bastante compleja. Me puedo pasar más de 15 minutos hablando de la raíz de todo esto, pero hablemos de las discapacidades invisibles, ¿no? Prácticamente no existen en un relato mediático. Si aparecen en reportajes sobre salud mental, sobre campañas institucionales o historias de éxito que se pueden titular como a pesar de su condición, o a los tantos años recibió el diagnóstico de, nuevamente es medicalización. Casi nunca se habla desde con objetivos de promoción cultural, de educación, de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia vimos una oleada de contenido sobre ansiedad, depresión, estrés, pero ¿cuántas veces escuchamos a personas con experiencias vividas hablar desde su perspectiva? Ninguna. Se invitó a médicos, a psicólogos, a especialistas, pero no a personas con discapacidad psicosocial, que son usuarios permanentes del servicio de salud mental. Y si se hablaba de discapacidad psicosocial o de salud mental, se representaba en frames, digamos, en tomas de hospitales vacíos, hospitales en muy mal estado durante la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces siempre se habla desde el especialista y nunca desde el testimonio de la persona, ¿ya? Y ese silencio mediático tiene consecuencias porque refuerza la idea de que la discapacidad es un problema individual y no es un asunto social, colectivo ni político. Claro que hay excepciones, digamos, no es un ejemplo muy claro, pero hay un documental de Locos de Amor Propio, ¿no? En el 2023 buscó romper esta barrera mostrando experiencias de salud mental desde el derecho a la autonomía, o el podcast Más Inclusión que pude desarrollar junto a UNICEF y la consultora alternativa, que incluyó voces de docentes y estudiantes con discapacidades, etcétera, pero son ejemplos muy mínimos y lamentablemente son ejemplos que apoya cooperación internacional y que no apoya propuestas de gestión pública, ¿no? El Estado. Pero son avances importantes que son aún fragmentarios porque la verdad es que no se promueve una continuidad, ni una estructura, ni un liderazgo disca en los medios, ¿no? ¿Cuántos periodistas o cuántos comunicadores con discapacidad trabajan en los medios más importantes del país, ¿no? Y para este caso podemos recurrir a la activista e influencer Andrea Burga, activista con discapacidad visual, que muchas veces ha hablado de cómo en los medios de comunicación no pudo encontrar un trabajo digno, decente, porque en las entrevistas ya se podía visibilizar el prejuicio y el estigma sobre la discapacidad, y eso que ella tiene una discapacidad visible. Entonces, continúo ya para terminar. La invisibilidad también se agrava cuando cruzamos otros ejes, el género, la clase, el territorio, la etnicidad. La interseccionalidad permite entender cómo las opresiones se multiplican y cómo una persona con discapacidad no solamente es discriminada por su discapacidad, sino también por su origen, por su género, su clase social o incluso por cómo no ha podido acceder a derechos como la educación universitaria.
Entonces, no es lo mismo ser una mujer con un diagnóstico de bipolaridad en Lima que ser una joven autista en Ayacucho o en Huancavelica, ¿no? Ambos están fuera del encuadre mediático, así es, pero por razones diferentes. Y ambos se representan de forma diferente. Entonces, a mí me gusta hablarlo como la estética de la omisión. Los cuerpos, las mentes o las formas de comunicación que no encajan en esta narrativa mediática, espectacular, ¿no? Dominante, siempre se borran. No se nombran, no se filman, incluso una forma de invisibilizar a las discapacidades visibles o invisibles es la falta de accesibilidad. No se subtitulan, no se interpretan, no se audiodescriben, ¿no? Más bien se sustituyen por otros productos que son más comercializables, que son más showceros, espectaculares. Entonces, en América Latina hay ejemplos como Neurodivergentes en Escena, que es en Chile, que es un laboratorio teatral que convierte la neurodivergencia en un lenguaje escénico, o como La Otra Voz México, que más bien es un colectivo de mujeres con discapacidad psicosocial, que es una discapacidad invisible, que produce podcasts sobre autonomía y salud mental, ¿no? También hablemos ahora ya de si entendemos a los medios de comunicación como espacios de poder simbólico. Claro que sí. Actualmente vivimos en un contexto, en una ola antiderechos que se puede ver en los medios de comunicación. Las noticias, incluso los propios programas de entretenimiento tienen un claro corte antiderechos, que no me voy a meter ahí, pero es para poder explicar que son espacios de poder. Entonces, disputar la representación significa disputar poder. Y ahí entra a la accesibilidad. Los subtitulados, el lenguaje claro, la lectura fácil, la audiodescripción, la lengua de señas, son herramientas que nos permiten llegar a otros públicos y más bien brindarles un espacio significa también reconocerlos como merecedores del consumo de medios, ¿no? Y entonces el poder ya no se centra en las personas que no tienen discapacidad, que son blancas y que son de cierto sector político, sino que se democratiza. No se trata de hacer inclusión simbólica, ¿ya? Se trata de cambiar quién cuenta la historia y desde dónde. Entonces, pasar del testimonio medicalizado o del testimonio especialista a la coautoría, a la co-guionización, a la coproducción, ¿no? Entonces, pasar de casos de la vida real, más bien a testimonios y relatos situados en la discapacidad desde otros contextos. Desde el asistencialismo hacia el liderazgo disca, que es algo muy contemporáneo, ¿no? Entonces, la visibilidad es política y en ese sentido hacer visible lo invisible no solo es mostrarlo, sino permitir que tengamos voz, ritmo y lenguajes propios. La pregunta aquí no es solo cómo hacer visible las discapacidades invisibles, porque he dado varios ejemplos y podríamos recurrir a muchas fuentes, sino cómo representarlas sin volverlas un espectáculo. No queremos más notas sobre la romantización del sufrimiento, ni personajes de ficción como en la televisión peruana que romantizan o espectacularizan la discapacidad, que hay mucho de eso en el mainstream actualmente, personas que actúan la discapacidad y luego en otro capítulo ya no son personas con discapacidad visual o ya no son personas con discapacidad, entonces su vida florece. De eso hay mucho y podría dar ejemplos, pero no es el asunto de esta ponencia. Entonces, queremos relatos con matices, relatos con humor, relatos con contradicciones, porque las personas con discapacidad son eso, son personas que tienen contradicciones, no son angelitos ni son diablitos. Y las personas con discapacidades invisibles o con alguna condición rara o crónica, como es mi caso, somos personas que no podemos reducirnos a narrativas médicas o narrativas de superación, sino que somos personas que también tenemos contradicciones.
Quizá el desafío no sea ver lo invisible, sino aprender a escuchar de otra manera. Escuchar los silencios, las pausas, las otras formas de lenguaje que también comunican. Porque lo invisible no es lo que no existe, sino lo que no se ha querido mirar. Gracias. Gobierno del Perú.